queremos declarar una bendición de protección sobre estas nuevas generaciones. Que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu, guardando la integridad, guardando la mente, guardando el corazón de estos jóvenes, de estas niñas, de estos niñitos. Amado Rey, que ellos puedan resistir el engaño que se viene en este mundo. Que ellos tengan un filtro en sus oídos, que ellos tengan un filtro en sus ojos y un filtro en su corazón para que no dejen entrar toda esa basura, todo ese engaño de esas nuevas ideologías que el mundo quiere presentarles y que el mundo pretende a fuerza por medio de las redes sociales inculcárselas y convertírselas en la única forma de pensar para poderles manipular conforme a esas intenciones oscuras. Amado Señor, por las señales que vemos, entendemos que estamos entrando o atravesando por esos tiempos de oscuridad. Estamos llegando a un momento importante en tu plan y con anhelo, con esperanza, con alegría y con mucha fortaleza, Señor. Nos aferramos a tu palabra y queremos ser esos ejemplos vivos para que las nuevas generaciones puedan resistir. Como dice tu palabra, pónganse toda la armadura para que cuando venga el día malo, ustedes puedan quedar de pie. Declaramos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo sobre nuestras familias. Dígale usted ahí, hijito de Dios, mi casa y yo servimos al Señor, esperamos en el Señor y cobraremos victoria o clamaremos victoria en el Señor nuestro Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, familia linda, como les venía diciendo, eh, bueno, entramos se acaba marzo, comienza abril y, y tenemos una hermosa invitación de prepararnos a través de un ayuno, el ayuno de Daniel, 21 días, nuestro ministerio de cadena y oración y ayuno, cadena de oración y ayuno, Coyabim. A través de ellas, tenemos una hermosa invitación para prepararnos en un ayuno de 21 días eh, tremendo. Yo los invito a que se vinculen al ayuno. Mire, eh, el mundo anda bastante despiporrado, diría yo. El mundo anda en su cuento. Y el Señor nos ha advertido, el Señor nos ha dicho en su palabra, no os acomodéis a este siglo en el cual hay disolución, ¿cierto? El Señor nos dice que no busquemos vivir conforme a lo que el mundo quiere establecer, porque eso nunca va a estar apuntándole a los planes y al propósito de Dios. Recuerden que a través de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, Senti, nosotros estamos en el año de enraizarnos en el propósito o en los propósitos de Dios. De manera que nuestro enfoque tiene que ser la voluntad de Dios, los planes de Dios, los tiempos de Dios, los mandamientos de Dios. Y por eso entre ellos, pues nos fortalecemos en la idea de apartar el sábado, el tiempo del séptimo día, no lo llamemos sábado, llamémoslo el séptimo día, que es el día de adoración y exaltación. Y les decía que el mundo anda despiporrado porque precisamente esta semana, pues por una fuerte influencia romana se celebró la Semana Santa, ¿cierto? Entonces mañana es el domingo de resurrección. Y cuando uno mira los tiempos bíblicos y uno mira el calendario bíblico, el calendario que el Señor establece, pues caramba, qué lejos está esta fecha. Cuando yo miro esto, recuerdo el estudio que compartí con ustedes de Jeroboam, cuando habiendo recibido 10 tribus de las 12 tribus, se va, constituye el reino del norte, la casa de Israel, como se llama, como se conoce, y él empieza a modificar las fechas y empieza a modificar las santas convocatorias y empieza a querer hacer las cosas de la manera que a él le parece que le convienen al pueblo, de manera que termina desfigurando totalmente lo que es la voluntad del Señor con respecto a su pueblo. Por eso, y quiero aprovechar este tiempo para darles la visión, hacerles la invitación y motivarlos, darles ánimo para que nos vinculemos a este ayuno que ya comienza ahora en abril. Terminando el ayuno,
entramos a celebrar Pascua, ¿cierto? En la fecha y conforme al calendario bíblico, al calendario marcado por la luna, ¿cierto? Que es la que el Señor estableció para que sea la métrica para definir las fechas de sus festividades, ¿cierto? Pero claro, el mundo quiere desfigurar todo lo que suene a orden y todo lo que parezca, lo que apunte al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y resulta que nosotros sabemos que tenemos un Dios que es perfecto, el Dios de la exactitud, el Dios de las promesas, el Dios que no cambia, ¿cierto? Así es de que como el Señor lo estableció, así está bien, no hay que cambiarlo, no hay que revisarlo, no hay que acomodarlo a nuestra conveniencia. Y esa es la fortaleza de nuestra fe. Eso es lo que constituye la armadura del cristiano, del creyente, ¿cierto? Pónganse, recuerden que la armadura comienza por el cinturón, ¿cierto? La enseñanza dice, y cíñanse los lomos con el cinturón de la verdad. De manera que si algo le da fortaleza a nuestra defensa, es la verdad. Y por eso la profecía juega un papel muy importante cuando se trata de armarnos, ponernos la armadura para enfrentar los tiempos difíciles. Entonces les decía que el mundo, y tristemente aún el mundo cristiano, eh, pues se acomoda a estas fechas con una fuerte influencia romana. Y pues bajo un criterio que pues es entendible, pero desde el punto de vista de la obediencia es discutible. Si la mayoría tiene tiempo para hacerlo en esta semana, pues hagámoslo en esta semana. Bueno, por eso les digo, es entendible, pero desde el punto de vista de la obediencia es discutible. Como dijo David, el rey David, no le daré a mi Señor nada que no me cueste. Y nosotros estamos entrando en la línea no de la religiosidad, ¿cierto? Sino en la línea del compromiso, en la línea de la obediencia, en la línea de la autenticidad, de valorar al Señor. Hoy es mi cumpleaños y yo me siento feliz por ello. ¿Y cómo me sentiría si de pronto toda mi familia hubiesen dicho hace 2 semanas o una semana atrás, venga, le vamos a celebrar hoy el cumpleaños? Ok, bonito el detalle, sí, rico, pues el amor es el mismo, seguramente. Pero no era, ¿cierto? No, no era la fecha. Es lo mismo. Las cosas y más para nuestro Dios deben ser cuando son, no cuando nosotros creemos o cuando nosotros nos conviene. Les hablo de todo esto, hijitos de Dios, que tiene todo que ver con lo que es la revelación, la profecía de Esther, porque después del ayuno vamos a entrar en la celebración de Pascua. Y después de la Pascua, que es un día, abril 22, 23, hacemos la cena de Pascua y enseguida vienen los 7 días de los panes sin levadura, de un tiempo sin levadura. De manera que abril va a ser un mes en el que necesitamos tener bastante comunión con el Señor. ¿De acuerdo? Es un tiempo especial. Vincúlense, hijitos de Dios, al ayuno. Recuerden que el ayuno no necesariamente tiene que ser de comida. Recuerde que usted puede estructurarlo, hable con el Señor, póngase de acuerdo en este tiempo de ayuno para que de pronto una semana haga un ayuno de comidas, en la siguiente semana haga un ayuno de redes sociales, en la siguiente semana haga un ayuno de algo que a usted le cueste, que signifique someter el cuerpo a la voluntad del Espíritu, el sometimiento, ¿cierto? Eh, Particípelo, aproveche estos 21 días. Recuerde que el Señor dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en unidad, en unanimidad, ¿cierto? Y esto es algo que nos debe llamar la atención de saber que no solamente estamos convocando a un ayuno distrital, o sea, de nuestra sede, de nuestra comunidad, Bradenton, Sarasota, porque también nuestra iglesia, hubo una convocación de ayuno ahora en el mes de marzo, ¿cierto? Ok, bueno, nosotros quisimos hacerlo a manera de preparación, ¿cierto? Para entrar a nuestra celebración de Pascua.
eh, alineándonos al calendario bíblico. Entonces, aquí les dejo la invitación, familia. Les doy la justificación y les doy ánimo suficiente para que entremos, nos alineemos, agrademos al Señor con nuestro tiempo de ayuda. Entonces les decía que la visión de Esther, ubiquémonos en el tiempo. Se cree que los sucesos de Esther tuvieron lugar en los días del poderoso imperio de Persia, el gobierno de 18 años del rey Asuero, también conocido con el nombre de Jerjes, que se ubica entre los años 486 a 475. Es este periodo que está encerrado con este círculo rojo allí. Es el tiempo del apogeo de, el gobierno persa. Después de Jerjes viene el reinado del primer hijo, el primogénito de Jerjes, que es el famoso Artajerjes, ¿cierto? Y entonces vamos a ir atando cabos con respecto a muchos conceptos que tenemos de enseñanzas bíblicas, de momentos de la Biblia. Vamos a ponerlos en torno para ver en qué contexto histórico está ocurriendo este acto de liberación, de protección de Dios sobre su pueblo. Recuerden el número 13, es 12 más uno, ¿cierto? O sea, es el Dios único obrando en favor de su pueblo, las 12 tribus. ¿Ok? Esto es un acto de redención, esto es un acto de salvación y esto es sombra de lo que ha de ocurrir, que es el objeto de nuestra esperanza, que es nuestra redención, nuestra salvación. Entonces, estamos en ese contexto. Vemos entonces que Esther, pues, vive en ese momento en Susa, en la capital de ese imperio, y ella no está sola, ella está con su primo Mardoqueo. El libro de Esther tradicionalmente le atribuye la autoría a Mardoqueo como un testigo y como el personaje central, como el ese, el superhéroe de la historia, ¿cierto? El principal protagonista de este relato. Ya después del original, los críticos modernos del libro pues ya empiezan a atribuirle la autoría del libro de Esther a personajes desconocidos, ¿cierto? Ellos dicen, no, ese libro, su autor no se conoce, es un judío que está en el anonimato, o era una persona que estaba en Persia, o era una persona que estaba en Israel, en fin. La historia humana siempre va a querer acomodar los relatos a, a su conveniencia particular. Por eso es que es tan importante aferrarnos a la profecía bíblica, porque la profecía bíblica tiene un sello de garantía, y lo sabemos, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De acuerdo? Es inspirada por Dios, de manera que tiene un sello de veracidad, de autenticidad. Todo lo que se salga de ahí, pues es invención humana. Tantas cosas que vemos hoy en día que los científicos descubrieron que la tumba de Jesucristo tenía otra salida, por ejemplo. O que descubrieron entonces que cuando el mar se abrió en los tiempos de Moisés, es porque ocurrió un tsunami y entonces toda el agua se fue por un hueco y, ok, hay muchas cosas que quieren cambiar la enseñanza de Dios, pero para usted y para mí, en ese cinturón de verdad de nuestra armadura, esa verdad es la que nos da la fortaleza. ¿Para qué? Para que todos esos engaños y todas esas estrategias del enemigo no vayan o no puedan disminuir la fortaleza de nuestra fe, porque viene el momento en que tenemos que ser muy fuertes y estar arraigados con ello. Esther era hija de Abijail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo y Esther eran primos. Habiendo quedado huérfana de sus padres, su primo Mardoqueo la adoptó y la crió como si fuera hija suya. Era una niña hermosa, de una hermosa figura, de una presencia muy agradable,
El nombre de ella en hebreo es Adasa, que significa mirto, que es un árbol que da un fruto y flor hermosa. Pero su nombre le fue cambiado a un nombre babilónico que es Esther, el cual significa estrella. ¿Ok? Eh, a ver qué más me dicen de Esther. Fue proclamada reina en lugar de la reina Basti, pues tenía una característica, Adasa o Esther. Tenía la característica de que ella se ganaba la gracia de todas las personas. Era una niña, como decimos a veces, ¿cierto? Ella era como la monedita de oro que le cae bien a todo el mundo, ¿cierto? Era una niña que tenía la gracia de Dios, iba delante de ella, ¿cierto? Qué bueno. Miremos un poco entonces el contexto histórico. Esther, Jerjes, el apogeo del imperio, mm, el apogeo del imperio, ay, del imperio persa, perdón, sobre Babilonia. Está ubicado, dice, 103 años después. O sea, Esther aparece 103 años, esos 103 años no alcanzan a aparecer aquí en esta gráfica, cuando ustedes recuerdan a Nabucodonosor, ¿cierto? Nabucodonosor hace algo con respecto al pueblo de Dios. Es el destierro. Dios utiliza a Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo. Y ocurre lo que es el destierro de los judíos a Babilonia. Esa parte la podemos encontrar en Segunda de Reyes 25. 103 años. Entonces tenemos un contexto de disciplina de parte de Dios, ¿ok? El pueblo de Dios, los judíos, habían sido desterrados de Israel y habían sido llevados a Babilonia. Eso ocurrió en el tiempo de Nabucodonosor, 103 años antes de que aparezca este tiempo de la reina Esther. Vamos en un tiempo, entonces vamos entendiendo históricamente que es un contexto de disciplina de parte de Dios. Pero mire otro dato, Zorobabel. ¿Les suena Zorobabel por algún lado? Dice que Esther aparece 54 años después que Zorobabel guiara el primer grupo de desterrados que van de regreso a Jerusalén. Y esto lo encontramos en el libro de Esdras, en el capítulo 1. Ahí empieza entonces a hablarnos y es este tiempo aquí al comienzo de esta línea de tiempo. Aquí ven ustedes Esdras 1:4. Aquí 54 años antes de que aparezca Esther aquí como reina. ¿Qué ocurre? Que por medio de Zorobabel, la primera parte del grupo del pueblo que había sido desterrado empieza a regresar. Entonces tenemos un contexto de restauración. ¿Sí ven? 54 años antes de Esther, el pueblo que había sido desterrado por disciplina de parte de Dios, la primera parte, el primer grupo, van regresando a Israel. Aquí dice, está un poquito borroso, el inicio de la reconstrucción del templo en el año 533. Ustedes saben lo que eso significó, ¿cierto? En el tiempo del gobierno de Ciro. La reconstrucción del templo era todo para los judíos. ¿Por qué? Porque era en el templo donde el pueblo podía, por medio de sus sacerdotes, ofrecer sus sacrificios. Y por medio de los sacrificios, pues casi nada, ponerse en paz con Dios para poder tener la protección de parte de Dios. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué tenemos? Un gran contexto de disciplina, 103 años, Nabucodonosor, 54 años. Dentro de ese tiempo de disciplina ya habían sido llevados a un castigo y están regresando ya nuevamente a la normalidad, digámoslo así. El primer grupo. El primer grupo regresa. ¿A qué? A que se cumpla el modelo de Dios. Muy bien. Dice, veamos el siguiente hito, 25 años antes de que Esdras guiara al segundo. Entonces, 54 años antes, en el tiempo aquí de Zorobabel, estamos en la primera parte de la línea, y 25 años después vemos a Esdras. Si ustedes recuerdan, Esdras
es aquel que guía el segundo grupo de aquellos que habían sido desterrados en el tiempo de Nabucodonosor, regresando a Jerusalén. ¿Recuerdan? Esdras es conocido como el sacerdote que restaura la palabra de Dios. Es aquel que encuentran los rollos por allá perdidos y entonces él hace abrir el rollo y empieza a leerles la palabra de Dios y empieza el pueblo a llorar y empieza el pueblo a darse cuenta de la transgresión tan tremenda. ¿Por qué? Porque les habían escondido, porque habían menospreciado de tal manera toda lo que es la instrucción de Dios que se había perdido. Y mire cuánto tiempo, mire el contexto, 103 años que habían sido llevados, le destruyeron el templo y toda su riqueza, digámoslo así, cultural y su riqueza de lo que era la comunión con Dios, destruidos, llevados como esclavos a Babilonia, y apenas 54 años atrás, aquí con Zorobabel, empieza a regresar el primer grupo, empiezan la construcción del segundo templo, y 25 años después de Esther, por aquí adelantico, es cuando viene la restauración de la palabra. Si ven ese contexto tan amplio en el que lo que tenemos es Dios tratando con su pueblo en un, llevándolo más cerquita en el tiempo de la restauración. O sea que cuando Amán pretende destruir a los judíos que habitaban en esa región que no era pequeña, ya vamos a mirar el mapa, que no era pequeña, ¿qué está pasando? Que Amán está pretendiendo eh, acabar con una importante parte del pueblo de Dios en tiempos de restauración, de acuerdo o según el plan de Dios. Miren, hijitos de Dios, para llegar en el contexto directo, pongan eso en términos presentes. En este tiempo, ustedes saben que está ocurriendo con el pueblo de Dios, con la iglesia, llamémoslos así, está ocurriendo un avivamiento. Recuerden que la visión que nosotros tenemos para este año, como dice esa porción de la palabra en Isaías, dice, los llamé de los confines de la tierra. Tenemos un llamado, ¿cierto? Nosotros somos llamados, estamos siendo llamados y movidos por el Espíritu Santo de Dios a través de un avivamiento espiritual. ¿A qué? Al regreso. Nosotros estamos regresando a casa. Nosotros, la iglesia, los que en otro tiempo éramos gentiles, pero que ahora somos iglesia en Cristo Jesús, estamos de regreso a casa. Estamos como el hijo pródigo que habiendo perdido toda nuestra riqueza en el mundo, en algún momento entramos en conciencia y queremos regresar a la casa del Padre. Ese es el momento en el que se encuentra en este momento la humanidad. Tiempo de restauración. Es un tiempo en el que, claro, se levantan o se establecen gobiernos como el de Asuero. Ya lo vamos a ver. Gobiernos de mucha lujuria, de mucha demostración de poder, de un total egoísmo. Recuerden las palabras de Pablo a Timoteo, cuando le dice, en los últimos tiempos serán días peligrosos, serán días difíciles. ¿Por qué difíciles y peligrosos? Por el tipo de gente que vivirá, que serán personas egoístas, orgullosos, arrogantes, desobedientes a los padres, incapaces de seguir normas. Y es lo que estamos viendo en los gobiernos que se están estableciendo. Acuerdos internacionales que pretenden establecer grandes territorios. Hay una fuerte tendencia en el gobierno, en el establecimiento del gobierno mundial para romper los conceptos de nación. Ustedes oyen hablar de lo que es la aldea mundial, que es constituir lo que tenía Jerjes, que es destruir los límites de unas ciudades, tener unos gobernantes que son como sus títeres y a través de ellos imponer toda su autoridad y controlar toda esa población. Es el mismo entorno que vivía el pueblo judío en el tiempo de Jerjes, en el tiempo del rey Asuero. Y en ese ambiente que, por otro lado, está ocurriendo el avivamiento de la iglesia y el retorno de la casa de Israel hacia dónde? Hacia la voluntad, hacia el plan del Padre, ¿cierto? Y mucha parte del pueblo judío ortodoxo del judaísmo no mesiánico
que no han podido todavía quitar la venda para poder ver al Mesías, al Mesías prometido en Jesucristo nuestro Señor. Mucha parte de ese judaísmo está entrando en la línea por obra del Espíritu Santo en esa visión, ¿cierto? Porque lo primero que tiene que ocurrir es, ya lo vimos cuando estudiamos las dos casas de Israel, el siguiente suceso con las dos casas es la unificación del pueblo. Tanto la casa de Judá como la casa de Israel se unen y en ese tiempo de unidad, eso es previo, está profetizado y eso es previo ¿a qué? Al establecimiento del gobierno de Jesucristo, que es el plan de Dios. Mire cómo el contexto es igual, hijitos de Dios. Mire cómo tenemos un primer grupo que viene en tiempo de Zorobabel, 54 años antes de Esther, viene ese primer grupo de desterrados. ¿A qué? A establecerse nuevamente en casa. Mire cómo se da en ese momento que la reconstrucción del templo. Y en nosotros, para el pueblo judío, el templo era un lugar importante porque el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes podían interceder por el pueblo delante de Dios por medio de presentar los sacrificios y entrar al lugar santísimo, ¿de acuerdo? Para nosotros en este tiempo, ¿qué es? Quien, quien se constituye como nuestro sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote del orden de Melquisedec. El primer grupo son esas dos casas, el primer grupo que ha vuelto porque hay una gran comunidad que ya está o ya estamos, pues ahí sí cada quien tiene que saber en qué punto de su comunión en el Señor está regresando sobre qué, sobre el original, sobre la fuente, sobre la verdad. Por eso les decía que es muy importante y cada día pues se ve cuando uno tiene la perspectiva bíblica, se da uno cuenta cuán engañado está el mundo y se da uno cuenta por dónde va el mundo. La Pascua se celebra el 22 de abril, es la fecha establecida bíblicamente, pero el mundo no tiene ningún inconveniente en hacerlo en este tiempo, en marzo, y están terminando de celebrar su Semana Mayor y todo lo demás. Ok, cada quien tiene inteligencia, tiene su conciencia, cada quien tiene la libertad, porque si algo tenemos en el Señor es libertad de escoger. Pero el contexto es dos grupos del pueblo de Dios que están regresando. ¿Y qué hay? Un tiempo de restauración. Y en el medio de esa restauración y de ese retorno aparece el enemigo. Aparece el enemigo queriéndole sacar provecho no sacar provecho, sino queriendo hacer el mayor daño posible. Ese es Satanás, ese es el enemigo. Por eso veíamos que Amán está representando aquí en esta profecía el espíritu del anticristo. Él es el que se levanta con ese odio entrañado contra el pueblo de Dios. Todo lo que le suene a adoración al Dios verdadero, todo lo que le suene en contra de ser autoproclamado y autoadorado, pues está contra todo eso. Ese es el espíritu del anticristo. Y ese espíritu no le gusta que se vayan cumpliendo los planes de Dios y quiere interponerse y se va a interponer y se está interponiendo, hijitos de Dios. Por eso es que después que comencé este estudio, yo les decía hace 8 días, me ha fascinado. Me ha fascinado por las implicaciones que tiene como una revelación, como parte de una revelación profética. Entonces, con todo este conocimiento, podemos ahora decir, o más bien entender, que esta celebración del Purim es la sombra de lo que ha de venir. Es la sombra de la celebración de restauración del pueblo de Dios, de acuerdo al plan del Señor, a través de los tiempos. Ya nos damos cuenta, mire, los tiempos del Señor para nosotros son larguísimos, pero para el Señor son muy cortos, ¿cierto? Mire usted, 104 años de la dispersión, 54 años del regreso del primer grupo y 25 años antes del regreso del segundo grupo. Qué tremendo, ¿no? Ya tenemos entonces un contexto histórico en una línea de tiempo más temporal para ir entendiendo de qué se trata esta revelación de Esther. Bueno, pasemos entonces a esta otra gráfica.
Esta otra gráfica nos está hablando entonces, y quiero mencionar eh, algunos aspectos de cómo estaba ocurriendo o qué estaba ocurriendo en torno a la manifestación de Mardoqueo y de Esther. Mire usted, en el año 486 muere el rey Darío, que era el padre de Jerjes, ¿cierto? Y es coronado Jerjes. Para el año 484 aproximadamente, tenga en cuenta algo, la coronación de la reina Esther es en el séptimo año del reino de, a ver, vamos a llamarlo eh, Jerjes, vamos a llamarlo por su nombre griego, Jerjes. En el séptimo año Esther es coronada. ¿Qué pasa antes? ¿Qué está pasando en la vida, en el mundo, digámoslo así, en el mundo conocido en ese momento? ¿Qué estaba pasando en el mundo 7 años antes? Pues Jerjes muere su padre y él es nombrado rey. En el año 484 eh, es el tercer año del reino de Jerjes y él está haciendo un banquete. Dice aquí, establece una exhibición de su riqueza y de su esplendor. Esther 1:4. Jerjes comienza los preparativos para la invasión de Grecia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque antes, o sea, en el momento en que Basti está haciendo la reina Basti está haciendo su banquete con las mujeres y el rey está haciendo su banquete que llevaba 6 meses de banquete con todos los gobernantes de todas las naciones de su reino, que no era un reino pequeño. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Miren este mapa aquí. Toda esta parte verde, que está como en color verde, es el tamaño del imperio que gobernaba Jerjes. Y este triangulito marca Susa. Aquí dice Susa, que es la capital, la ciudad, donde, el centro de gobierno y era el lugar donde vivía Mardoqueo y Esther. ¿Ok? Miren, era un imperio grande, muy grande, dice un vasto imperio. Pues era con los gobernantes de esas diferentes ciudades o países, ¿cierto? Que tenían diferentes lenguas, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes creencias. A todos esos los convocó y era con esos, digámoslo así, presidentes de las naciones con los que él hacía ese banquete de 6 meses y el propósito de él era ¿qué? Demostrarles su poder y su riqueza. ¿Por qué? Porque él estaba preparando la invasión de Grecia. ¿Estamos? Ese es el contexto histórico, el momento que se estaba viviendo. Jerjes necesitaba que todos esos gobernantes vieran que este era un rey poderoso, que mejor dicho, casi un dios con un poder económico incalculable, su riqueza es absoluta. Entonces, ¿para qué? Para que todos esos gobernantes se sometan a su autoridad y a su poder. Ese es el contexto. Entonces, por eso, en la característica de un banquete, uno dice, wow, pero es que un banquete de 6 meses, 180 días, por Dios, eso es demasiado, ¿cierto? Si uno va a una fiesta y dura 3 días, uno ya dice, tremendo, ¿no? Esta gente botó la casa por la ventana. Ahora, imagínese usted un contexto de 6 meses, ¿cierto? Pues bien, el propósito es ese, es demostrar autoridad, poder, esplendor, riqueza, poder, es un Dios. Ujú. Debido pues al vino y debido a todas estas cosas, ¿qué ocurre? Escuché un pitico por ahí, si alguien, creo que alguien estaba pidiendo entrada, no sé, ¿hay alguien que me pueda ayudar con esas entradas, por favor? Ya, ya le di entrada. Ya, ok, gracias. Si es que comparto mi pantalla, no puedo ver la otra, gracias. Eh, Vamos entonces por el año 483, cuando el rey, pues lleno de vino, borracho, digámoslo así, manda que la reina venga. Eh, y aunque la reina estaba actuando en derecho, porque había una ley que prohibía que las mujeres se presentaran en las reuniones de los hombres, ¿cierto? Un gobierno, una ley bastante
discriminadora, discriminante, ¿cierto? Fastidiosa por demás. Pero pues Basti se acogió a esa ley y dijo, pues no, no voy. Eh, Además de que pues existe, leía en este estudio que algunos críticos decían que Basti en ese momento estaba en embarazo de su primer hijo, o sea, de Artajerjes, el que sería el sucesor de Jerjes. Y por otro lado, también existe la versión de que lo que el rey pedía era que la reina viniera exhibiendo únicamente, exhibiendo su cuerpo únicamente con la corona puesta, o sea, que fuera desnuda con la corona que la identificaba como reina y que exhibiera su belleza delante de un montón de borrachos que eran los poderosos, los títeres de Jerjes. Ese es el contexto, ¿ok? Entonces, pues, obviamente uno dice, caramba, Basti, pues, tenía muchas razones para no haberlo hecho. Yo creo que todas las mujeres en este momento dirían, pues yo hubiera hecho lo mismo, ¿cierto? Porque la dignidad por encima de todo, o sea, no estoy dispuesta a prestarme a tal bajeza solamente por mantenerme en el reinado. Pues, bueno, entonces ahí va uno viendo que aquella a quien a veces la historia ha presentado como una persona mala, pues realmente puede que no sea tan mala. Es una persona que vivió un momento histórico. Pero cuando vemos los planes de Dios, lo que entendemos es otra cosa. Lo que entendemos es que ella estaba guardando un puesto para para un propósito de Dios, para una persona que debía llegar ahí. Y era que le estaba guardando un puesto a Esther. ¿De acuerdo? Y tenía que suceder de esa manera. Bueno, muy bien. Vamos al año 481, o sea, en el tercer año ocurre el banquete. Basti, la reina Basti, queda destituida y el contexto es un contexto de preparación para la guerra. Esther no llega inmediatamente. La convocación de las doncellas no ocurre inmediatamente. Mire usted que en este contexto histórico, después de que queda destituida Basti en el año 483 y terminan los 6 meses de banquete, ¿qué pasa? Continúan los preparativos para la invasión de Grecia. Entonces, en el año 481, el rey Jerjes comienza a reunir tropas para la invasión de Grecia. Mire, pasaron 2 años. Del 83 al 81 hay 2 años después de que quedó la reina destituida, después de que se acabó el banquete y hasta ahora empieza a reunir las tropas. Así opera el gobierno mundial. Se toma su tiempo. Ustedes oyen hablar en este tiempo de la Agenda 2030, que esa fue lanzada, si yo estoy oyendo hace más o menos 5 años hacia atrás lo que fue el anuncio de la Agenda 2030, que es la agenda para el establecimiento de un gobierno mundial, ¿cierto? Y, y se supone que esa agenda tiene que estar cumplida en el 2030. O sea, le faltan 6 años. Y venimos huyendo de esa, bueno, yo hace 5, pero creo que eso salió un poco antes, ¿cierto? Es eso, es la forma como se conforman esas cumbres mundiales que oímos que se reunieron el grupo del G7 y el G3 y todos estos grupos poderosos económicos mundiales, los dueños de los bancos, los dueños de los recursos económicos de este mundo, las cumbres mundiales. Hijitos de Dios, esos son esos banquetes, esos son esos momentos preliminares. ¿A qué? A los momentos en los que ya se dan físicamente los actos, ¿cierto? Entonces, dice que en el año 481 Jerjes empieza a reunir tropas para la invasión de Grecia. Eh, Dice que en verano y otoño el ejército persa se reunió en Asia Menor y en el año 480, o sea, el año siguiente, en la primavera, a finales del año, comienza la invasión, ¿cierto? O sea, 3 años después, prácticamente, comienza la invasión de Grecia por parte de los ejércitos, las tropas de Jerjes. Dice que a finales del año 480, Jerjes regresa a Asia, dejando a sus generales para que continúen con la invasión, ¿cierto? Ahí al lado derecho ustedes ven estos cuadros que nos van marcando. Aquí, la exhibición de la riqueza, la preparación psicológica de los líderes para que apoyaran la causa, que apoyaran el imperio. Y aquí que tenemos la segunda invasión de Persia
a Grecia bajo la autoridad de Jerjes. Entonces, a finales del primer año de la invasión, el rey deja a los generales allá trabajando, regresa y es cuando le da la nostalgia y se acuerda que no tiene una reina y empieza a lamentarse por Basti. Y es ahí cuando consulta, entonces, no, no consulta, sino da el decreto para que busquen a las doncellas más hermosas y las traigan para prepararlas porque va a escoger otra reina. Mira, ocurrieron, ahí hay 3 años después de que la reina Basti había sido destituida. O sea, en la cabeza de este rey, lo importante no es la reina, lo importante era la invasión, lo importante era apoderarse de Grecia, era seguir agrandando su imperio. ¿Ok? Esa es una característica del gobierno mundial. Nunca se sacia. Siempre va a querer ir a tomar más. Siempre estará preocupado en eh, manipular a los que consideran fichas claves para poder imponer su autoridad y su control sobre la mayor cantidad de personas que pueda. Entonces, estamos en el contexto de la segunda invasión a Grecia, cuando el rey regresa a buscar una reina. Y transcurren 12 meses, que es el tiempo de preparación de las doncellas. Esto está en Esther 2:12, ¿cierto? 12 meses de preparación para finalmente, en el año 478, en el séptimo año de reinado, Esther es proclamada reina. ¿Se dan cuenta? Esto no es así como uno al leer la historia uno cree que las cosas van ocurriendo de una semana a otra. Años, años. Pero ocurre algo importante en este tiempo. Mire, el rey se viene, deja las tropas, se viene a buscar reina, se viene a quedarse pues nuevamente en su tiempo de rey. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Persia es derrotado por Grecia en la batalla, dice aquí, de Platea y Mícala. Es decir, esta invasión fue un fracaso. Esta invasión fracasó. ¿Ok? O sea, mientras Esther estaba siendo nombrada reina a cambio de Basti, ¿qué está pasando en el contexto histórico? El imperio de Jerjes es derrotado en sus intenciones de conquistar Grecia. Eso es importante. Y entonces ahí entendemos por qué, mire lo que ocurre en el año 478, 70 y 77. Ahí hay un vacío de fechas. Este tiempo los historiadores no lo pueden puntualizar, pero aquí van marcando los años, ¿cierto? Aquí en el año octavo, más o menos dicen, es cuando Mardoqueo denuncia una conspiración para matar al rey. Claro, se estaba levantando la conspiración. ¿Por qué? Porque el imperio había sido derrotado, porque todo ese propósito de ir a conquistar Grecia les falló. Entonces, más de uno de los poderosos, de los que habían estado en estos banquetes, de los que habían estado jugándose todas sus fichas a, a que el imperio iba a ser más grande y ellos iban a gobernar sobre más tierras, iban a tener más riqueza, pues estaban inconformes porque había fallado el liderazgo de Jerjes, había fallado y habían sido derrotados por los griegos. Entonces se estaba conspirando para matar al rey y esa fue la conspiración que escuchó Mardoqueo y la cual denuncia y la cual sirve para los propósitos que ustedes ya conocen que pasó más adelante. ¿Sí ven cómo una cosa se va integrando con la otra? Hacia el año 11, y estoy por aquí abajo en el año 11, Jerjes honra a Amán, Mardoqueo se niega a inclinarse. Aquí, mire dónde comienza la aparición de Amán. Amán siempre había estado como parte del gobierno de Jerjes, como uno de sus oficiales. Pero es por aquí cuando dice que honra a Amán, es cuando Amán, él adquiere ese derecho de estar por encima de los otros jefes, porque él aporta al tesoro 10.000 talentos de plata, si no estoy mal. Eso, según dice la persona del estudio que estuve leyendo, es un montón de dinero. Y era un dinero muy apreciado. ¿Por qué? Porque habían perdido la batalla. Porque en ese momento el reino había gastado
muchísimo de su poder y había fracasado. Entonces esa plática le llegaba como anillo al dedo. Es oportunista. Amán no era un hombre pobre, era una persona adinerada, era una persona con poder, era una persona astuta, inteligente. Si ustedes recuerdan la presentación que hicieron los chicos, cuando habla Amán, él dice, él se describe como el astuto, el poderoso, ahí en la sombra, agazapado, esperando el momento para dar el golpe. Es el espíritu del antimesías, hijitos de Dios, ahí agazapado, esperando que los que están embelesados con la riqueza y el poder, esos gobernantes mundiales que están ahorita dándose anchas y dándose importancia, van a fallar, va a llegar un momento de flaqueza. Y ahí aparece el astuto con algo de su poder. El poderío en este tiempo, ¿qué puede ser? Necesariamente yo creo que es tecnología. Necesariamente en este momento no es el dinero precisamente, es la tecnología. Son los dueños de las redes sociales, son los dueños de los medios de comunicación. Por ahí es donde está el poder. Así es de que por ahí es donde tiene que surgir algún personaje que venga manipulado o encarnando al espíritu del antimesías. Es por esto que les digo que estudiar la profecía y entender todo esto de los tiempos, las fechas, parece aburrido estudiar este cuadro, pero miren qué bonito, cómo podemos sacarle el jugo para ponerlo en contextos presentes y entender qué es lo que está pasando. Esto es como cuando usted está viendo una película y usted no sabe si va a terminar bien o va a terminar mal, ¿cierto? Porque la trama generalmente apunta a que los malos van ganando. Generalmente apunta a que los buenos como que ya no se les van a dar las cosas y como que el malo va a ganar. En nuestra película, en la película de nuestra existencia, usted y yo sabemos que al final el plan de Dios se establece, que al final el reino de Jesucristo se va a imponer y que aunque pasemos por momentos de mucha angustia, así como el pueblo aquí, todos los judíos de esta zona, bajo el imperio de Jerjes, estuvieron amenazados de muerte con fecha designada. O sea, eso fue un decreto de muerte con fecha establecida, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, que en ese tiempo vino la restauración de Dios. Eso es la sombra de lo que ha de pasar, hijitos de Dios. Muy bien, terminemos el cuadro. Vamos al año 474, ¿cierto? Dice aquí, año 12 del reinado de Esther. O sea, ya ella es reina, ya lleva 12 años como reina. eh, Cuando Amán trama la destrucción de los judíos. Mire que no es inmediatamente. Mire que aquí en el año 11 más o menos es cuando Amán paga por convertirse en el segundo al mando, por estar ahí, porque Amán sabía que en cualquier momento a este rey que había fracasado en la invasión de Grecia lo iban a matar. Y él era el que estaba ahí en la línea para ser el sucesor, por encima. O sea, el siguiente que tenía que matar era a Artajerjes, el hijo primogénito de Jerjes, ¿cierto? El primer hijo de Basti. ¿Sí ven? Él tenía que ubicarse allí porque él apuntaba a montarse al gobierno cuando este rey en cualquier momento lo tenían que bajar. Eh, es en ese tiempo cuando sale algo importante. Aquí dice Mardoqueo se niega a inclinarse ante Amán. ¿Por qué? Porque es precisamente ese tiempo en el que Mardoqueo muestra su integridad. Es el tiempo en el que, digámoslo así, nosotros debemos fijarnos en la actitud de Mardoqueo, de no acomodarse a las costumbres o a lo que se está imponiendo en el mundo, sino que él se aferra a sus convicciones. Más Mardoqueo que Esther. La cualidad de Esther es la obediencia, aparte de su belleza y de su carisma y de que ella tiene la gracia para caerle bien a todo el mundo, ¿sí? Lo que ella tiene es obediencia, la capacidad de obedecer, de seguir instrucciones. Eso lo tenemos que estudiar, eh, digamos que hacia el final de este estudio del libro de Esther, miraremos las características de ella, de Hadasha. Mm, pero quien encarna el espíritu del creyente es Mardoqueo.
Y por eso a él se le atribuye como el personaje central, el superhéroe de la historia, es Mardoqueo. ¿Por qué? Porque Mardoqueo es férreo, él es íntegro, él es una persona que no se contamina con las cosas del mundo, ¿sí? Es hacia esa visión de un Mardoqueo que nosotros tenemos que ir en el ayuno que vamos a hacer ahora en abril. Es a ver las circunstancias del mundo, lo que el mundo nos está pidiendo, y cómo nosotros nos negamos a eso y decimos, esto no es lo que el Señor pide de mí. Yo no voy a ceder ante esta presión. Y ahí viene la calidad de la fe de una persona, la convicción. Recuerden ese concepto en una, es la capacidad de obedecer como fruto del conocimiento, conocer, creer, conocer, obedecer. El conocimiento, y el, el creer, el conocer, y eso lo lleva a obedecer. ¿Cuán fuerte es eso en usted, hijito de Dios, en este tiempo? Para que no nos dejemos llevar por, por el mundo. No nos dejemos llevar por esas fuerzas que en este momento quieren hacer cosas que nos quieren alejar de la voluntad de Dios. Ojo con todo esto, todos estos comentarios, que por un lado te dicen, te estás volviendo religioso, y por otro lado te están diciendo, te estás volviendo, te están judaizando. Ten cuidado con esos eh, movimientos de desprecio. Recuerda que la estrategia del enemigo es, número uno, te pone en burla. Número dos, te convierte en un objetivo. Y número tres, te ataca directamente para destruirte. Entonces, eh, vamos acostumbrándonos a que el mundo diga que somos religiosos o que nos estamos volviendo a una cultura que no es la nuestra, que nosotros somos más romanos que judíos, que nosotros deberíamos celebrar mejor las fechas de acuerdo al romanismo que de acuerdo al judaísmo. Mucho cuidado con todo eso, porque van a querer hacernos ver como personas que estamos desubicados, como personas que no entendemos lo que está pasando, porque nos van a querer cambiar la historia de las cosas, porque eso es lo que hace el espíritu de confusión del enemigo. Pues bien, aquí vamos viendo en la historia en la revelación de Esther, cómo fue, a ver, esto dice 7 años, como 5 años después, es después del atentado, de la conspiración que denunció Mardoqueo, es cuando Amán compra su posición en el trono, cuando Mardoqueo se afirma en su fe, y es ahí enseguida cuando viene el Amán trama la destrucción de los judíos. ¿Sí? Tardaron 12 años después de que Esther fue nombrada reina. Cuando yo leí esta fecha y cuando yo miré esto, yo dije, wow, qué confundido estaba yo. Porque yo creía que todo esto había ocurrido en el transcurso de máximo 1 o 2 años. 12 años transcurrieron para que al rey se le fuera el sueño, para que viniera y le leyeran la porción, para que él dijera, Amán, ¿qué haría, qué debería hacer el rey al hombre que quiere exaltar? Ya conocen ustedes la historia, ¿cierto? Ese punto, cuando todo lo que parecía una destrucción inminente del pueblo se convierte en todo lo contrario, una destrucción absoluta del enemigo del pueblo, bueno, ocurrió 12 años después. Interesante, ¿cierto? Eh, y luego viene en el mes de Sivan, ¿cierto? Sivan, que es más o menos abril-junio, dice, relatado en Esther 8, perdón, Amán es ahorcado, el complot es frustrado, y pues el Señor les da sabiduría a Mardoqueo y a Esther para que escriban cartas ordenando pues que el pueblo se pueda defender, y ya conocemos el final de la historia. Entonces, en el 12 y el 13 y 14 de Adar, que es el mes de marzo, 13 y 14, soportado bíblicamente en Esther 8, 9, eh, 8 y 9, vemos que los judíos se salvan de la destrucción, y se establece en el Esther 9:10, queda
establecida la fiesta del Purim como la gran fiesta de la protección, la salvación del pueblo de Dios por un acto sobrenatural, un acto, una jugada magistral del Dios que nos protege. Como les comentaba, eh, el libro de Esther es particular porque, porque no menciona abiertamente el nombre de Yahweh, no menciona el nombre del Elohim, ¿cierto? De ninguna manera, pero todo el libro en contexto es la manifestación de un Dios que está obrando. Aun cuando no se dan los acontecimientos, cuando no se están viendo, Él ya tiene control. Y eso tenemos que tenerlo dentro de nuestra fe, hijitos de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Aunque nosotros no veamos, nos parezca que en este momento los gobiernos están tomando decisiones que uno dice, wow, esto está muy complicado, esto está muy difícil. Creámosle al Señor, porque nuestro Dios está por encima. Hay una expresión, los cristianos solemos decir, Dios está en control, ¿cierto? Que no sea solo una frase de cajón, sino que sea la confirmación de nuestra esperanza. Cuando digamos Dios está en control, digamos, aunque yo no vea y yo no entienda y no sé por dónde se va a resolver esta situación, pero Dios está en control. Y por terrible que parezca, por malo que eso suceda, si tuviéramos que morir en medio de un tiempo difícil, Dios está en control. Y recuerden que esa desaparición, esa muerte terrenal es apenas el comienzo para los planes de Dios en lo que ha de venir. Recuerden eso que veíamos, que el banquete de los poderosos, haciendo, llenándose con arrogancia, demostrando su poder, es apenas una pequeña sombra de la gran celebración que nosotros tendremos, regocijándonos por el poder de nuestro Dios, la riqueza de nuestro Dios. Así es de que, hijitos de Dios, todo esto nos debe dar, como les decía, herramientas para que se fortalezca tu esperanza y tu fe, ¿cierto? Déjenme ver cómo ando de tiempo, perdónenme. ¿Dónde mira el tiempo? Necesito mirar el tiempo. No puedo mirar mi tiempo. 11:34. Bueno, gracias. 11:34. Bueno, sí, puedo entrar. Podemos entrar en esta segunda fase de Mardoqueo. Me vuelvo acá a mi presentación. Entonces, espero que vayan conectaditos, espero que estén ahí sincronizaditos con todo esto, que es bien, bien bonito. Mardoqueo y Esther, y vamos a mirar este aspecto de lo que son los linajes, ¿cierto? Esther 2:5 dice el libro de Esther, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, benjamita. Muy bien. Esa genealogía, digamos que uno sigue leyendo y como que ese fue la descripción, como que dijera, y, y eran los tiempos en los que estaba Leonardo Miguel Linares Moreno, que había venido de Colombia y había estado allí en la Florida por 10 años. Como que ya, y continúa la historia, ¿cierto? Pero esa genealogía tiene un fondo bien bonito. Bajemos entonces y miremos el árbol genealógico, perdón, de, de este Mardoqueo. Dice entonces, nos dirige hacia el primer rey de Israel. Y en Primera de Samuel 9, para que lo tomen como referencia, Primera de Samuel 9, 1, y en Segunda de Samuel 21, nos muestra cómo Mardoqueo viene o es descendiente de, de la tribu de, em, ay, ya me acuerdo un momento, déjenme continuar aquí. Mardoqueo es descendencia
del rey Saúl. ¿Ok? Del rey Saúl. Y Esther, Hadasa, pues también, porque era primo, ¿cierto? O sea, ambos son descendencia de Saúl. Qué interesante, qué interesante. Benjamitas. Ellos eran de la tribu de Benjamín. ¿Ok? ¿Por qué es importante este dato? Démosle 500 años hacia atrás. La narración de Esther nos muestra que 500 años antes, en 1 Samuel 15, Dios le ordena al rey Saúl que ejecutara un juicio con los amalecitas por la forma como ellos habían atacado a los hijos de Israel cuando estos venían saliendo de Egipto. Dice entonces, 1 Samuel 15 nos habla de 500 años atrás con respecto a la fecha de Esther, ¿cierto? Cómo Dios le daba una orden al rey Saúl para que ejecutara juicio sobre el rey o sobre los amalecitas. ¿Qué ocurrió? Deuteronomio 25, 17 al 19. Dice Deuteronomio 25, acuérdate, le está hablando Dios a Saúl, acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino cuando saliste de Egipto, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los que estaban agotados en tu retaguardia, cómo tú estabas fatigado y cansado. Es decir, cuando el pueblo de Dios estaba, venían buscando la tierra prometida, salió esta tribu de este pueblo de los amalecitas, ¿cierto? Eh, en cabeza del rey Amalek y atacaron al pueblo para destruirlo, ¿ok? Y los cogieron cansados, fatigados, mujeres, niños, todo ese grupo que venía eh, huyendo, saliendo del desierto, saliendo de la esclavitud, y aparece un personaje que quiere destruirlo, ¿cierto? ¿Quién es? Amalek. Dice, eh, y él no temió a Dios, por tanto, sucederá, y esta es la instrucción que Dios le está dando a, a Saúl, que como Amalek no tuvo respeto ni temor de Dios, porque quería destruirle su pueblo, un pueblo que él estaba restaurando, volvemos al contexto de restauración, ¿cierto? Volvemos a un contexto de un personaje que se levanta con odio, que quiere destruir al pueblo de Dios, que quiere interponerse a los planes de Dios, eh, dentro de un contexto de restauración. Se va viendo, si ven lo que nosotros hemos venido diciendo tantas veces. Dios quiere restablecer a su pueblo. El pueblo, por su parte, es terco y tiene que ser sometido a disciplina, pero el enemigo no pierde ocasión para, cuando ve que se está dando el plan de Dios, interponerse y quiere destruir al pueblo de Dios. Hijitos de Dios, no tiene por qué ser diferente en este tiempo. El enemigo se va a levantar y va a querer destruir. ¿A quiénes? A los que somos su pueblo, a los que estemos caminando y buscando el regreso a casa. Muy bien. Entonces dice aquí en la instrucción de Deuteronomio, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Esta es la instrucción que Dios le dio a Saúl. Las escrituras nos dicen que los amalecitas no mostraron misericordia por los agotados que venían del desierto, ¿cierto? Todos los que estaban completamente agotados por su viaje a través del Mar Rojo y por el desierto. Saúl es llamado a destruir completamente a todos los amalecitas como un instrumento de juicio divino de Dios para cumplir Deuteronomio 25:19, lo que les acabo de mencionar antes. En lugar de eso, él, o sea, Saúl, obedece, eh, él obedece solo la mitad del mandamiento, elimina la mayoría del pueblo, pero decide por cuenta propia salvar al rey Agag, ¿cierto? Y saquea parte del botín junto con lo mejor de las ovejas y de los bueyes. Ustedes ya saben lo que pasó con el reino de Saúl debido precisamente a eso. Este hecho es lo que le cuesta el trono a Saúl.
¿cierto? Saúl era un buen hombre, era una persona querida por el pueblo, aceptada por el pueblo, un gobernante, digámoslo así, justo, un gobernante que vio que era tan bueno, eh, o sea, hay tantas cosas buenas, eso es como cuando uno está haciendo, haciendo aseo en su casa, cuando uno está sacando cosas que no necesita, ¿cierto? Entonces, de pronto la instrucción que uno recibe es, saque todo lo que no le sirve, eche eso a la basura. Y empieza uno a sacar y dice, ay no, pero es que esto me puede servir después. Es que esto está como tan bueno. Mire, esto nunca lo he usado, ¿por qué lo voy a tirar? ¿Es cierto? Entonces viene esa parte humana de querer darle nosotros valor a las cosas con un criterio humano y resulta que cuando hay de por medio una instrucción de Dios, no deberíamos ser condescendientes al criterio humano. Por eso, hijitos de Dios, yo les digo, estamos viviendo un contexto, y esto pues no lo digo a manera de crítica, quiero que me lo entiendan a manera de reflexión personal, mi reflexión personal, fruto de mis estudios de las profecías. Los que somos siervos de Dios y tenemos la responsabilidad de enseñarle al pueblo, tenemos que, por encima de nuestra opinión y nuestro criterio personal, privilegiar el mandamiento de Dios y la instrucción del Señor. Tenemos que conocerla para poder impartirla. Y una vez conocida, tenemos que actuar en consecuencia. Mire, yo entiendo que muchos de los líderes, de los pastores, muchas de las personas que hoy en día eh, tienen la responsabilidad de guiar las comunidades cristianas eh, en esta preparación para los tiempos difíciles, ellos no quieren mirar hacia las fechas del calendario bíblico. Ellos prefieren aprovechar que la gente tiene tiempo libre cuando el mundo y la costumbre del mundo lo establece y ellos se acomodan a esto con una buena intención. Créanme, la intención es muy buena. Saúl tenía buenas intenciones. Saúl, eh, quizás en un gesto humano, perdonó la vida del rey. Estaba demostrando sensibilidad humana, ¿cierto? Saúl vio que parte del ganado era demasiado bueno y entonces lo apartó para ofrecer sacrificio. Eso demuestra una buena intención, claro. Y hoy en día muchos pastores, con tal que la gente escuche palabra de Dios, están dispuestos a flexibilizarse en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Shabbat, por ejemplo, con el séptimo día, por ejemplo, con la celebración del día de Pascua en el día que debe celebrarse la Pascua, como lo dice la palabra. Y la intención es buena, porque ellos quieren favorecer al pueblo, favorecer a las comunidades, favorecer a la gente. Por eso les digo que la intención está perfecta, pero la obediencia debe estar por encima de esa conveniencia. Porque en el contexto de la justicia de Dios, de lo que Dios demanda, es más importante enseñarle a la gente lo correcto que patrocinarle vivir en un error solo porque es lo común. Lo digo a manera de una reflexión personal y no es una crítica hacia nadie. Es precisamente, hijitos de Dios, lo que yo saco de estudios como este de Esther, de estudios como esto de Saúl. Cuando uno se va a mirar la descendencia de Esther y de Mardoqueo y se da cuenta que ellos son descendientes de Saúl y que lo que van a hacer en este momento no es otra cosa que cumplir con lo que Dios había pedido que hiciera Saúl y que Saúl, por quererse, por ponerle un poco de su ingenio y de su criterio, no cumplió lo que tenía que ser y mire lo que pasó más adelante. La rebeldía o la rebelión de Saúl y su pecado pretencioso le costó el reinado, el cual pues fue entregado a David y le causó tener una vida de tormento. Ustedes saben cómo vive Saúl después de que le es quitado el trono, ¿cierto? Pero eso no es todo. Su pecado afectó a los hijos de Israel 500 años después.
Cuando un descendiente del rey Agag, ese al que Saúl le perdonó la vida, asciende a una posición real en el reino de Persia. Y estamos hablando de Amán. Entonces, Amán es descendiente de ese rey Agag, de esos amalecitas que odiaban al pueblo de Dios y que quisieron destruirlo cuando venían del desierto y estaban cansados y estaban agotados y salieron a darles con todo. Y que Dios después utiliza a Saúl con todo el poder que tenía y le dice, ve y destruye toda la memoria. Recuerden que lo leímos aquí en Deuteronomio, ¿cierto? Es importante ver la orden de Dios. ¿Cuál era la orden de Dios? Que mucha gente, muchos críticos dicen, pero es que ese es un Dios cruel. ¿Cómo puede haber un Dios que le dice, destruye, eh, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides? Deuteronomio 25:19. Borrar la memoria esa cabe con todo, hombres, mujeres, niños, animales, quemen los tesoros, destruyan todo. Pero no faltan críticos en este tiempo, defensores de los derechos humanos, que van a juzgar que tenemos un Dios cruel. Por eso la profecía es tan importante, hijito de Dios. Por eso esto es lo que le da contexto a nuestra fe y lo que nos va a dar fortaleza para obedecer. ¿Ok? Muy bien. Entonces aparece Amán como ese personaje descendiente de Agag. Este descendiente de los amalecitas tenía una larga historia de odio hacia el pueblo de Israel y no es sorpresa que Amán conspirara para poder destruir a los judíos que habitaban en ese imperio de Jerjes, ¿cierto? Sorprende que después de que Israel había sido llevado a Babilonia en esclavitud, estamos hablando ciento y pico de años antes de Esther, ¿cierto? Y luego liberado, estamos hablando de 54 años, cuando con Zorobabel viene el primer grupo a restablecerse, dice, sorprende que en ese contexto Dios levantara a un descendiente de Saúl, estamos hablando de Mardoqueo, y a Esther, para completar el trabajo que Saúl, o más bien que Dios había comenzado por medio de Saúl y que había quedado incompleto. Esto le da un profundo sentido a la palabra que Mardoqueo le dice entonces a Esther en Esther 4:13. Cuando Mardoqueo le manda la respuesta a Esther y le dice, no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrá de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser rey. Esa porción del libro de Esther la conocemos, es muy nombrada, ¿cierto? Muy conocida. Y mire cómo cuando estudiamos el árbol genealógico de Mardoqueo y de Esther, entendemos de qué se trata esto. Entendemos entonces de que lo que está en juego aquí es el cumplimiento del plan de Dios que le había sido entregado a Saúl 500 años atrás y que lo único que ocurrió es que los descendientes de ese rey Agag, eh, entre ellos aparece un personaje que sigue con ese odio entrañable hacia el pueblo de Dios, que es este Amán que permanece, que viene y aparece aquí. Eh, Dios había esperado pacientemente para redimir los errores de Saúl a través de su linaje. Esther se iba a encoger en temor del hombre e iba a dar un paso al frente ante el desafío. Ese es el planteamiento de qué va a hacer Esther. Se va a asustar, va a tener miedo de la circunstancia o, o se va a empoderar y va a dar el paso al frente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Amán? Y yo creo que con esto tal vez voy a terminar. Esther se humilla en ayuno y busca la ayuda del Señor. Toda la comunidad judía se unen en ayuno y le claman a Dios por su liberación. Hijitos de Dios,
Recuerden que esto es la profecía de Esther, la revelación de Esther. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Nos vamos a asustar, nos vamos a atemorizar, vamos a dejar que las cosas sigan adelante porque finalmente no tenemos el poder para cambiar algo que vemos tan absolutamente inmenso, tan grande, o vamos a hacer lo que nos corresponde conforme a nuestras convicciones y a nuestros principios. Por eso les decía, qué bonito que se vinculen, ni siquiera qué bonito, qué importante que se vinculen, que nos vinculemos todos como una comunidad que queremos obedecerle al Señor, que nos vinculemos y seamos un pueblo unido en ayuno, clamándole a Dios. ¿Por qué? Por la liberación de su pueblo. Ustedes escuchan en las noticias que hay gente aguantando hambre. Ustedes pueden pensar por un instante cuántos cristianos, cuántos creyentes, cuántas personas que aman al Señor Jesucristo están en este momento padeciendo situaciones muy difíciles en Cuba, en Israel, en Rusia, en, en, bueno, en la India siempre hay mucho, hay cristianos también, por supuesto, allí, pero estoy pensando en la isla, en Haití. Hay muchos lugares de que en este momento, hijitos de Dios, ese gobierno impositivo, en Venezuela, por no ir más lejos, en Colombia, ¿cierto? Hay regiones de Colombia que están sometidas por la violencia, gobernadas por ese narcogobierno que hay en este momento, y las cosas se ven oscuras. Hijitos de Dios, unámonos en ayuno. Unámonos en ayuno en la convicción de todo esto, de esta visión, de esta profecía, de estas señales que el Señor nos está dando, para que entendamos que, así como dijo Salomón en su libro de la sabiduría en Eclesiastés, todas las cosas son hermosas en su tiempo, ¿cierto? Y los tiempos de Dios son perfectos. No hay nada nuevo debajo del sol, porque lo que fue es lo mismo que es y es lo mismo que será. Todo esto es apenas una sombra de lo que de lo que nos espera, lo que va a ocurrir hacia el futuro. De manera que, hijitos de Dios, que espero que este estudio, estas fechas, este viaje por acontecimientos históricos, por líneas de tiempo, por el árbol genealógico, por los planes de Dios, por las conclusiones, por la herencia, mirar de dónde viene Amán, de dónde viene Mardoqueo, cómo se conecta esto con el tiempo de la dispersión, cómo se conecta esto con el tiempo del regreso del pueblo, cómo se conecta esto con la reconstrucción del primer templo. Y entendamos que todo eso es apenas un pálido reflejo de lo que está por ocurrir. Oremos, hijitos de Dios. Ahí donde usted está, yo le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón. Y que empiece a tomar toda esta información que hemos recibido hoy y le he clamado al Espíritu Santo de Dios, que así como me apasiona a mí con el estudio, el aprendizaje, con no olvidar todos estos pequeños detalles que parecen insignificantes, como es ir en el árbol genealógico de alguno de los personajes, que el Espíritu Santo de Dios los enamore a ustedes también de estos pequeños detalles, porque ello fortalece nuestra fe. Porque esto es lo que nos va a ayudar a que el enemigo con sus mentiras no pueda penetrar en nuestra mente, para que nuestra verdad no se pueda ver afectada en ningún momento con ese tremendo ataque que se nos viene encima, para que nuestra confirmación, nuestra firmeza, como le clamábamos, como declarábamos en la oración por nuestros hijos, que nosotros podamos ser columnas firmes, que ellos puedan ver, que las nuevas generaciones puedan ver en nosotros no a una generación que no entiende, sino que vea una generación íntegra, que tiene sus ojos puestos en las promesas de Dios, que aceptamos y entendemos y que ellos se inspiren en nuestra fe, ellos puedan
decir, pero si mi abuela pudo, si mi abuelo puede, nosotros podemos pegarnos a esas promesas, aferrémonos, aunque veamos que eso no es posible, aunque nos parezca que sea absolutamente imposible, peguémonos con ellos a esas grandes verdades, hijitos de Dios, porque nuestra confianza en las promesas de Dios son el ancla de nuestra alma. Recuerden que estamos en medio de tiempos tormentosos y necesitamos anclar nuestra alma por medio de nuestra fe y que nuestras familias estén ancladas por medio de nosotros, aferrados a todas estas verdades maravillosas, entendiendo que el enemigo es astuto y es poderoso y va a aprovechar cualquier circunstancia de poder, pero más poderoso es el que está con nosotros por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Hijitos de Dios, que tengan un hermoso fin de semana. Que el Señor les permita preparar su corazón, preparar su mente, prepararse estratégicamente para participar de este tiempo de ayuno y vayan preparando su corazón para que en el tiempo que el Señor lo dijo, tengamos una hermosa cena de Pascua y tengamos una bonita celebración de los 7 días de los panes sin levadura. En ese tiempo el Señor me ha puesto en el corazón que les hable de lo que es esa estrategia de mezclar la fe verdadera con las costumbres del mundo. Vamos a estar aprendiendo de cómo es la levadura que está llegando a través de las falsas enseñanzas. Dele gracias a Dios por su vida. Dele gracias a Dios por sus recursos, por la provisión, por el sustento de su hogar. Pero por encima de todo, dele gracias a Dios por este alimento que estamos recibiendo. Porque con toda seguridad es parte de la estrategia del Señor para nuestra vida en la eternidad en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Les quiero mucho, familia. Señor les bendiga rica y abundantemente. Bueno, todavía tengo un par de cositas más que comentar de Esther. Hoy cubrimos lo que tiene que ver con el plan de Dios por medio de Saúl, que digamos que es una de las enseñanzas profundas que normalmente no se estudian cuando se estudia el libro de Esther. Tengo otra que tal vez la cubro en la siguiente reunión y terminamos el estudio de Esther. Bueno, entonces los dejo en el amor del Señor. Gracias por estar aquí. Señor los guarde rica y abundantemente. Chao, chao. Amén. Amén, líder, que disfrute su cumpleaños. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muy bendecido aquí. La familia son muy lindos. Gracias a Dios. Claro que sí. Un abracito para todos. Un abrazo. Te los quiero mucho. Bye. Cuídense. Cuídense Bendiciones. mucho. Happy birthday to you. Gracias, Normita. Muchas gracias. Bendiciones. Benjamin. Muchos Gracias, años, mi hermano. muchos más años felices y que Dios les siga dando esa sabiduría para compartirla. Amén, amén. Amén. Gracias a ustedes por acompañarme en esta hermosa tiempo de estudio. Así es. Buen fin de semana. Bye. Gracias, Isabelita. Un abrazo. Bueno, entonces